Bien, buen día. Vamos a dar inicio a nuestra clase. El día de hoy vamos a terminar trabajando con el tema de tercera sustitución electrofílica aromática. Ya habíamos visto que existen efectos directores, que para una primera sustitución ya cuentan estos efectos directores. Normalmente los activadores son ortoparadirectores y los desactivadores son metadirectores. Entonces tenemos una sola excepción de los halógenos, que son flúor, cloro, bromo, que a pesar de ser desactivadores, ellos orientan la sustitución electrofílica aromática a posiciones orto y para. También esta tablita ya debe ser conocida de memoria, son las 5 reacciones de sustitución electrofílica aromática y con ambas vamos a hacer una serie de ejercicios. Ya habíamos presentado rápidamente esto, pero ahora lo vamos a explicar a detalle. Tenemos un ácido benzoico con un grupo OH en posición el ácido para-hidroxibenzoico sería esta molécula, y tenemos que esta molécula reacciona con un halogenuro de alquilo en presencia de un ácido de Lewis. Entonces ya conocemos que estamos frente a una reacción de alquilación. Entonces, por reconocer el halogenuro y el ácido de Lewis. En alquilación tenemos un carbocatión, y el carbocatión, si es que tiene posibilidades de transposición, lo hará, si no directamente se une al anillo. Entonces nuestro electrófilo en este caso sería romper el enlace carbono-cloro, que me deja un carbocatión primario, y acá no hay transposición porque este otro carbono también es primario. Bien, ya sé que debo introducir este electrófilo a mi anillo. Ahora la pregunta es ¿dónde va a hacer la sustitución? Para esto debo ver los efectos directores de ambos grupos, del grupo ácido y del grupo OH. Entonces empezamos con el grupo COOH, el grupo ácido. El grupo carboxilo es un desactivador y por lo tanto metadirector. Entonces me anoto esa situación y digo, el grupo ácido me va a orientar a posiciones meta respecto a él mismo. Para este grupo ácido, esta es posición orto, esta meta y esta para. ¿Sí? Bien, entonces ya tengo dónde va a orientar el grupo ácido y ahora me toca analizar dónde orienta el grupo OH. El grupo OH, como ya conocen, es un activante poderoso y como activador poderoso va a orientar a posiciones orto, para, pero respecto a él mismo. Entonces este grupo OH, si se fijan, para este grupo OH esta es posición orto, meta y para. Para el OH esta es posición orto, meta y para. Bien, entonces en este caso vamos a decir que el grupo H dirige a estas posiciones, orto, y en para, como ya está sustituido, ya no hay reacción. Entonces, el grupo H por eso solo va a dirigir a posiciones orto. Para ya está sustituido y no va a haber reacción en esa posición. Este caso de tercera sustitución es fácil porque ambos me están orientando al mismo lugar. Meta respecto al grupo ácido y orto respecto al grupo OH. Sin embargo, fíjense la diferencia. El grupo COH indica estas posiciones, pero con escasa densidad electrónica. En cambio, el grupo OH, como es activador por todas las estructuras de resonancia que hemos visto, activa a las mismas posiciones, pero en celeste su densidad electrónica es mayor. Cuando estén en contraposición estos dos efectos directores, siempre va a ganar un activador, porque él presenta al electrófilo mayor densidad de carga negativa y la reacción se hace más rápida. Entonces, enseguida vamos a ver un ejemplo donde se contraponen los efectos directores. En este estamos viendo un ejemplo donde se suman ambos efectos directores. Bien, entonces podemos colocar nuestro electrófilo, sea en esta posición o en esta posición, que va a ser exactamente la misma porque la molécula es plana. Bien, colocamos
y hemos terminado nuestra tercera sustitución. Entonces, cuando tengan este tipo de ejercicios, por favor revisen a dónde orienta un sustituyente, a dónde al otro, y si ambos orientan a la misma posición, no hay problema, pero si ambos estuvieran en diferentes posiciones, siempre hagan caso al grupo activador. Veremos sus dudas hasta acá. Ninguna. Bueno, seguimos entonces con otro ejemplo de tercera sustitución. Por si quieren el nombre, este sigue siendo ácido benzoico, pero este benzoico en posición 3 tiene un etil y en posición 4 un hidroxi. O también alguien podría nombrarlo con las posiciones orto, meta y para. Entonces este sería un ácido metaetil para hidroxi benzoico. Bien, veamos este segundo ejemplo. Para no hacerlo complicado, ya sabemos que esta es una alquilación, que tenemos un carbocatión y el carbocatión, al igual que en el anterior caso, va a estar en carbono primario. Como este también es primario, no hay transposición y directo puedo pensar en unir al anillo con una sustitución electrofílica aromática. ¿Dónde tengo que hacer el mismo análisis? Tengo dos sustituyentes que me van a orientar la tercera sustitución electrofílica aromática. Bien, entonces para pensar dónde, primero nuevamente me remito al grupo carboxilo como desactivador y por lo tanto metadirector. Entonces el grupo carboxilo, esta exposición orto, meta, para, orto, meta y para. ¿Sí? Orto, meta y para. Bien, esta posición meta ya está llena, así que el grupo carboxilo no puede orientar a esta, ya está sustituida. Entonces solamente le toca orientar en esta posición. ¿Sí? Entonces el grupo COH me dice acá. Bien, ahora analizo el grupo OH, que lo volvemos a ver. Es un activador y poderoso por la resonancia de sus pares de electrones y por lo tanto es un director orto-para. Entonces, para este OH, esta exposición orto, esta meta y esta para. Para este OH, esta exposición orto, esta meta y esta para. Entonces yo digo, el OH me va a orientar a posiciones orto y para. En este caso, como habíamos mencionado anteriormente, hay divergencia entre los dos grupos. Este grupo me dice a meta y este grupo me dice orto y para. Primero, ¿a quién hago caso? Cuando hayan dos grupos que orientan a posiciones distintas, siempre deben hacer caso al activador y de hecho al activador más poderoso. Entonces, ¿por qué? Porque los activadores promueven una mayor densidad electrónica y eso facilita la reacción con el electrófilo, baja un poco la energía de activación y por lo tanto es lo más probable que el electrófilo reaccione en estas tres posiciones a que considere hacerle caso al desactivador. Entonces siempre los activadores le van a ganar a los desactivadores en el caso de la orientación. Bueno, entonces ya tengo tres posibles situaciones y aquí sí, para colocar el grupo debo hacer caso al efecto estérico. Si lo coloco en esta que estoy señalando, en esta posición orto respecto al OH, el grupo sustituyente va a chocar con el COOH y con el OH. ¿Sí? Entonces hay mucho efecto estérico. Si la coloco en esta, chocará contra el COOH, que es más grande que el OH, y si coloco en esta posición orto, chocará con el OH y a pesar de chocar, digamos, su efecto va a ser menor que el choque con el COOH, que es más grande, o el choque entre ambas posiciones. Bueno, entonces, la primera, para que lo recuerden, el activador va a superar al desactivador en el caso de la orientación. ¿Qué significa? Que debería hacerle caso al OH en la orientación y no al COOH, en el caso de que tengan diferentes lugares de orientación.
Luego deberé considerar el tema del efecto estérico, ¿sí? No puedo colocar acá porque choca con el COOH y con el OH. Acá choca con un grupo más grande como es el COH y acá choca con un grupo más pequeño como es el OH. Entonces me conviene esta posición y ahí colocaré este grupo. Entonces fíjense, si coloco un CH2 y H3 acá al medio, choca con este y con este. Si lo coloco acá, choca con el COH, que es más grande que el OH y hay mayor efecto estérico. Y finalmente la posición más adecuada será acá, que va a chocar un poco con el OH, pero su efecto estérico va a ser menor que en esta o esta posición. Eso para trabajar este ejemplo. Cuando dos sustituyentes contrapongan sus efectos directores, siempre harán caso al activador en desmedro del desactivador. Preguntas hasta acá. Bien. Continuamos. Los nombres de esta molécula sigue siendo un ácido benzoico. Esta vez en la posición es la 1, 2, en 3 tendrá un OH, ácido 3-hidroxi. En 4 tendrá un etil, 4-etil benzoico. O ácido meta, respecto al COH, este es orto, meta y para. En meta tendrá un hidroxi. Y en para tendrá un etil. Entonces, meta, hidroxi, para, etil. Bien, vamos a otro ejemplo. En este caso tengo la misma reacción para que yo puedo usar cualquiera de las 5, pero para evitar lo de la reacción y concentrarnos en los efectos directores, estamos usando alquilación en todos los casos. Nuevamente ya sabemos cuál es el electrófilo, el CH2, y ese lo vamos a poner al anillo. Entonces analizamos los dos grupos sustituyentes. Buscamos primero el CH3, es un grupo alquilo, que es un activador débil. Este grupo es activante, pero por efecto inductivo nomás. Entonces, fíjense, el OH, el grupo amino, es activante por efecto de resonancia. Ya habíamos dicho que la resonancia es más poderosa que el efecto inductivo. Entonces, un OH será poderoso, un NH2 poderoso. Un CH3 es activante, pero débil. De todas maneras, como es activante, este me orienta a posiciones orto y para. Entonces el CH3 me orientará a posiciones orto y para el ataque del electrófilo. Pasamos al grupo OH, que es un activador poderoso, y nuevamente es orto para director. Por lo tanto, para el OH activaremos a posiciones orto y para. Ahora hacemos de nuevo el análisis para que lo comprendan. Para el CH3, este es orto, este es meta y este es para. Entonces, fíjense, para el CH3, orto, meta y para. Orto, meta y para. Si se dan cuenta, el CH3 no puede orientar a para porque ya está sustituido. Entonces, solo me dirige a dos posiciones que serían orto. Para ya no. Entonces, el análisis para el CH3, para este es orto, meta, para este es orto, meta, para, y solo puede orientar a las dos posiciones orto porque su para está sustituido. Para el OH pasaba lo mismo, orto, meta y para el OH, este es orto, este es meta y este es para el OH, orto, meta y para, y solo puede orientar hacia las dos posiciones orto, porque la posición para ya está sustituida. Listo, ya tenemos el análisis de los dos sustituyentes. Ahora, ¿a quién hacemos caso? Fíjense, el activador poderoso te va a ofrecer una densidad electrónica mucho más grande y va a bajar la energía de activación para cuando el electrófilo ataque acá. Entonces, cuando tienes dos grupos que se oponen y los dos son activadores, el activador más fuerte será el que gana. Entonces, en este caso, OH le gana a CH3.
pero incluso OH le puede ganar a cualquiera de esos activadores moderados, ¿no? Entonces, en este caso, eso significa que voy a hacer caso a quién, al OH, porque es un activador más fuerte o poderoso. Y entre las dos, CH3 me dice acá y acá, OH me dice acá, y haré caso al OH. Y puedo colocarlo acá o acá, en este caso el efecto estérico va a ser el mismo. Coloco en esta posición orto respecto al OH y he terminado mi tercera sustitución electrofílica aromática. ¿Preguntas hasta acá? No. Entonces tendría, este era un fenol con dos sustituciones. En el carbono 2 hay un etil, 2 etil. En el carbono 4 hay un metil, 4 metilfenol. O también podríamos decirle ortoetil para metilfenol. Eso para repasar un poquito la nomenclatura. Bien, finalmente vamos a ver este caso, que es un caso especial. Mucho cuidado con esto, porque deben analizar primero los tipos de sustituyentes. En los dos ejemplos previos no hemos tenido el caso que vamos a estudiar ahora. De todas maneras lo analizaremos. Ya sabemos que es la alquilación, ya conocemos nuestro carbocatión y ya saben, esto lo dejamos así porque nos estamos concentrando en los efectos directores. Voy al grupo COOH y veo que es un desactivador, por lo tanto sería metadirector. Y voy al grupo, este me diría acá, ¿sí? Y voy al grupo nitro. El grupo nitro me va a decir metadirector y también en estas posiciones. ¿Cuál es el riesgo acá o el peligro de continuar con el ejercicio? Fíjense, nuevamente, el grupo COH como desactivador me dice, están libres las posiciones meta respecto al COH, es orto, meta y para. Entonces me dice a meta, pero ¿qué es lo que pasaba por las resonancias? ¿Se acuerdan? Orto y para el grupo COH tenían cargas positivas. ¿Sí? Como para está lleno, ya no lo considero. Entonces, estas dos son por la resonancia del COH. Entonces, este me decía positivo acá, positivo acá, positivo acá. Entonces, tiene que ir al lugar donde no es positivo. Y por eso orientaba a meta. El grupo nitro, de igual manera, como es metadirector, dirá, bueno, que vaya a las posiciones meta respecto al nitro. Para el nitro, este es orto, este es meta y este es para. Entonces, para el nitro, dice acá a estas dos. Además de que se contraponen, el grupo nitro dice, ¿por qué a meta? Porque para el nitro, las posiciones orto y para tenían carga positiva. Eso está en los videos, así que revísenlo cuando hemos hecho estructuras de resonancia, tanto del COOH como del nitro, y ahí veían dónde habían cargas positivas y dónde negativas. En el caso del nitro, hay cargas positivas en orto y en para, que como ya está lleno ya no se considera, y acá no solo se contraponen, sino que el grupo COOH le pone carga positiva donde el nitro está queriendo sustituir y viceversa, ¿no? El grupo nitro le va a poner cargas positivas donde el COOH está queriendo dirigir. Esta es la razón por la cual, y esto es lo importante, cuando ustedes tengan dos desactivadores, en el anillo no existe tercera sustitución electrofílica aromática. Muchas veces en exámenes yo pongo dos desactivadores y los estudiantes hacen un análisis y alguien podría decir,
el grupo COH es menos desactivador que el nitro, entonces le haré al grupo COH porque el nitro, como es muy desactivador, me va a entregar menos densidad y la coloca haciendo caso aquí, acá o acá haciendo caso al COOH. ¿Sí? En este caso no se da. Que quede muy claro, es una norma también, cuando existen dos desactivadores, no hay tercera sustitución electrofílica aromática. Mucho cuidado con eso. Bien, hasta acá las terceras sustituciones. Veremos si tienen alguna duda. Ninguna. Bueno, entonces vamos a seguir trabajando. Ya hemos culminado el tema de sustitución electrofílica aromática, tanto primera como segunda y tercera. Para iniciar este nuevo capítulo, antes de hablar de reacciones en la cadena lateral de un anillo aromático, vamos a ver cómo es que se pueden formar fenoles, aminas, a partir de un benceno, y luego vamos a hablar de las reacciones en la cadena lateral. Entonces habíamos dicho que íbamos a concentrar nuestro estudio en el anillo, con un par de reacciones que vamos a mostrar enseguida. Vamos a culminar lo del anillo y luego vamos a hablar de una cadena lateral unida al anillo. En la cadena lateral vamos a poder encontrar desde alcanos, alquenos, alquinos, compuestos oxigenados y nitrogenados. O sea, vamos a hacer un repaso violento de química orgánica 1 y todas sus reacciones, pero en la cadena lateral de un anillo, que tendría alguna mínima consideración, y lo demás es lo mismo. Entonces, como les digo, vamos a trabajar un par de reacciones al anillo y luego vamos a trabajar sobre la cadena, empezando por alcanos, ¿sí? Así que de acá en adelante, además de recordar todo lo que es el benceno y sus reacciones, denle una repasadita a todo química orgánica 1, porque muy rápidamente vamos a ver estas reacciones. Bien, la primera, ¿cómo podemos obtener un fenol a partir de benceno? Esto es a través de una sulfonación. Si recuerdan, SO3 con ácido sulfúrico producía una sulfonación, donde el electrófilo era SO3H, y como es primera sustitución, podemos colocar donde sea. Colocamos acá el SO3H, y luego, por las condiciones drásticas, se da una reacción que no hemos visto hasta el momento, ¿sí? Pero digamos, si le pongo hidróxido de sodio a este grupo, que es un buen grupo saliente, pero una temperatura demasiado elevada, el OH del hidróxido de sodio va a sustituir al SO3H, ¿sí? Entonces, esto no simplemente es de esta forma. Una de las posibilidades de obtener un fenol a partir de benceno sería con esta reacción. Y se ve una reacción, en este caso, esta es sustitución electrofílica aromática, cuando este entra acá, y esta otra sería una sustitución nucleofílica, muy extraña en el anillo, pero que se da con condiciones bastante elevadas. ¿Sí? La otra es, en lugar de usar un ácido benzensulfónico, que es el que estoy señalando, partimos de un halogenuro aromático, un clorobenceno, e igual, hidróxido de sodio, pero en temperaturas muy elevadas. También el OH va a atacar al cloro, y por el medio básico va a quedar como fenóxido. Fenóxido viene de fenol, es una sal de alcohol, que en medio ácido rápidamente vamos a poder obtener un fenol. Entonces, lo nuevo en esta reacción y en esta reacción con alta temperatura es que se va a producir una sustitución nucleofílica del grupo OH al cloro, o del OH al grupo del ácido benzensulfónico. ¿Cómo obtenemos una anilina? Porque hemos visto ya el fenol y ahora tenemos que ver la anilina. De igual forma, podemos partir de un clorobenceno, y aquí también se va a producir una sustitución nucleofílica dada por condiciones extremas, ¿no? Menos 33 grados y una base demasiado fuerte. Entonces el NH2 va a sustituir al cloro,
cual si fuese una sustitución nucleofílica, y esa es una de las formas de obtener anilina. Otra más fácil, que no implica estas sustituciones nucleofílicas, es nitrar el benceno. Ya saben que un benceno con ácido nítrico y ácido sulfúrico puede darme un nitrobenceno y reducir. Normalmente se reduce con algún metal en presencia de ácido clorhídrico. La reducción es por pérdida de oxígeno y ganancia de hidrógeno. Entonces la reducción de un nitrobenceno me da la anilina. Esta es una reacción mucho más fácil y común. Pueden usar algún otro tipo de reductor, pero los más comunes son estos. Entonces, por reducción del nitrobenceno, también puedo obtener anilina. Bien, finalmente, ¿cómo obtengo ácido benzoico a partir de un benceno? Ya hemos visto la síntesis de fenol, hemos visto la síntesis de anilina, y ahora veremos cómo podemos obtener un ácido benzoico a partir de benceno. Lo primero que pueden hacer es obtener un tolueno mediante una reacción de halogenuro de alquilo con tricloruro de aluminio, el ácido de Lewis. Ya saben que es una sustitución electrofílica aromática. Este enlace se rompe y me queda un CH3 positivo, que lo coloco acá como sustitución electrofílica aromática. Y luego oxidan, ¿sí? Hay que oxidar, y esto es algo que vamos a ver enseguida, por qué fácilmente se oxida este CH3, porque hemos visto que la oxidación era solamente a partir de alcoholes, ¿verdad? Alcoholes, aldehídos, cetonas se podían oxidar fácilmente. En el caso del tolueno, el primer átomo de carbono unido al anillo tiene muchas posibilidades de oxidarse, y vamos a explicar el por qué en esta clase. Entonces, una oxidación del tolueno va a ir hasta un benzoato de sodio por la presencia del hidróxido de sodio. Este sería una sal de ácido, que luego en presencia de ácido clorhídrico podemos obtener nuestro ácido benzoico. Entonces la oxidación iría hasta un benzoato de sodio, una sal de ácido, y con un ácido clorhídrico, el H viene a reemplazar al sodio, y tendríamos un ácido benzoico. Entonces, esto respecto a cómo obtener ácido benzoico, con lo cual habríamos trabajado los tres compuestos. Ahora ya saben cómo obtener fenol, anilina, ácido benzoico, además de clorobencenos, además de ácido benzensulfónico, nitrobenceno y alguna acetona aromática, de las 5 reacciones de sustitución electrofílica aromática. No se olviden la posibilidad que tiene el tolueno, el carbono adyacente al grupo del anillo aromático, es muy reactivo, y ese puede oxidarse fácilmente hasta ácido carboxílico. Y precisamente con este ejemplo lo que acabamos de ver es la oxidación del tolueno. Aquí tienen un tolueno, la oxidación con permanganato en medio básico, seguida de un tratamiento ácido. Yo puedo pensar en oxidar el tolueno hasta ácido carboxílico. La diferencia acá es que tengo una cadena larga, ¿sí? Entonces, aunque tenga una cadena larga, como vamos a explicar enseguida, la estabilidad de este carbono adyacente al anillo es la mayor. Este carbono es demasiado estable y va a reaccionar rápidamente, o va a permitir romper este enlace rápidamente. Pues si tienen una cadena larga, igual el que se oxida solamente es el carbono adyacente al anillo. Entonces, ambas moléculas van a darme un ácido benzoico. En este caso, lo que estaríamos haciendo es romper, en el caso del butilbenceno, romper este enlace. ¿Por qué? Porque este carbono es muy estable y puedo romper este enlace, y a partir de la ruptura en este enlace voy a obtener un ácido carboxílico. En otros ejemplos, bueno, acá nuevamente ya estamos hablando de un carbono bencílico, que es muy estable, muy especial. Enseguida vamos a explicar por qué. Y este ya me va a producir
cierto tipo de reacciones. En este caso ya estamos hablando también, si se fijan, de una cadena lateral, un butilbenceno como cadena lateral. Ya estamos entrando al estudio de las reacciones en la cadena lateral de un anillo aromático. Fíjense, en este caso es lo mismo, tengo un tolueno y el cloro no se va a oxidar, pero basta que ponga un agente oxidante, incluso débil, más débil que el permanganato. Con este CrO3, recuerden que oxidábamos alcoholes primarios solo hasta aldehídos, que no llegábamos hasta ácidos, ¿no? Entonces un oxidante débil, como el CrO3, también puede oxidar el carbono bencílico del tolueno y transformarlo en COOH. En este caso, nuevamente, permanganato y álcali, seguido de un tratamiento ácido. Este ya es tolueno, ya sabemos que se va a oxidar hasta COOH. Y cuando hay una molécula compleja al lado de un anillo y la oxido, entonces voy a romper a la altura del carbono bencílico. No me interesa toda esta parte de la cadena, al igual que acá, todo esto se va. Y lo que hago es oxidar este carbono hasta COOH. Y finalmente también, cuando vean, este carbono bencílico, y en el carbono bencílico he colocado el COOH. Y cuando vean también 3 toluenos, si hacemos la oxidación, los 3 van a pasar a ácido carboxílico. ¿Por qué es esta inusual estabilidad del carbono bencílico? Es por fenómenos de resonancia. La resonancia en este carbono bencílico va a hacer que sea que se forme un radical, un carbocatión o un carbanión en esta posición del carbono bencílico, que es el primero carbono unido al anillo. La resonancia hace que se rompa el enlace y lo estabiliza, ¿sí? Es fácilmente posible formar acá radicales, carbocationes o carbaniones, porque todos ellos se van a estabilizar por resonancia con el anillo. Enseguida vamos a ver algunos ejemplos de esa resonancia. ¿No hay preguntas? Bien, entonces vamos a nuestros ejemplos. Acá vamos a mostrar la resonancia de radicales, una variante de la resonancia que hemos visto hasta ahora. La resonancia implicaba mover electrones. Puedes mover un par de electrones o puedes mover un solo electrón. Este es un radical denominado alilo por el doble enlace. Entonces, en este caso, este radical puede hacer resonancia con el doble enlace. Entonces, el electrón del CH2 con uno de los electrones del doble enlace va a formar acá un doble enlace. Ahí tienen el doble enlace y ahí tienen la flechita de resonancia. Y este carbono se habría quedado con un electrón. Entonces, si se fijan, de este doble enlace, un electrón viene hasta acá para con este formar el doble enlace. Y el otro electrón del doble enlace viene hasta acá para dejarme un radical. Entonces, eso significa que el radical va a estar en este carbono, pero también en este carbono. La estabilización por resonancia es muy poderosa y por lo tanto este radical alilo es bastante estable. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con lo que habíamos dicho antes? Habíamos dicho que en un carbono bencílico, si se acuerdan, el carbono bencílico es muy estable por la resonancia con el anillo, ¿no? Que estabiliza radicales, carbocationes o carbaniones. Entonces aquí tengo un radical bencílico, el primer carbono unido a un anillo. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué es estable este radical? Porque su electrón o la condición de radical va a girar en todo el anillo. Las estructuras de resonancia me dicen que todo este anillo le ayuda a estabilizar a este radical. ¿Cómo haremos la resonancia? ¿Sí? Entonces, de este enlace pi o doble enlace nuevamente, un electrón con este electrón va a formar este enlace y el otro electrón se queda en este carbono. Nuevamente. El doble enlace se va a partir
de manera que un electrón con este electrón formen doble enlace acá y el otro electrón se quede sobre este carbono. Primera estructura de resonancia donde he movido el radical desde el carbono bencílico hasta el anillo. Y lo demás es fácil, ya conocen. De este enlace pi, un electrón con este electrón va a formar un doble enlace acá. Lo parto este enlace, un electrón con este electrón forma doble enlace y el otro electrón se queda en este carbono. Ahí tienen el carbono con su electrón. Otra estructura de resonancia. Hacemos nuevamente la ruptura de este enlace. Un electrón con este electrón forma un doble enlace aquí. Ahí tienen el doble enlace. Y este electrón se queda sobre este carbono. Y ahí tienen una estructura de resonancia. Y finalmente, si rompo este enlace, formo un doble enlace acá y retorno a mi radical en la posición del carbono bencílico. Esta estabilidad por resonancia, fíjense cómo por resonancia el radical puede llevar el electrón a 3 posiciones del anillo. Esa estabilización lo hace bastante estable. Y ya entenderán que aquí se pueden formar no solo radicales, sino también carbocationes o carbariones. De hecho, fíjense qué efecto hemos dicho que era más grande, el de resonancia o el efecto inductivo. Hemos dicho que el de resonancia es mucho más fuerte. Entonces nosotros habíamos aprendido que un radical primario era menos estable que uno secundario y uno secundario menos estable que uno primario. Bien, entonces el carbocatión terciario hasta este momento para nosotros era el más estable de todos. ¿Cómo se estabilizaban estos radicales? En este caso, el carbono, por efecto inductivo, le ayudaba con un poquito de densidad electrónica. Aquí había una flechita. En este caso, 2 carbonos, por efecto inductivo, le ayudaban a soportar su deficiencia de electrones. Y en este caso, 3 carbones, por efecto inductivo, le ayudaban a soportar la deficiencia de electrones. Hasta aquí, efecto inductivo. Cuando ya tenemos resonancia, entonces el alilo va a ser más estable aún que un terciario. Y alguien diría, este radical es primario, debería estar por acá. Sí, es correcto, es primario, pero tiene la posibilidad de estabilizarse por resonancia. Entonces, de aquí en adelante, el radical bencílico, va a ser mucho más estable incluso que un radical terciario. La razón es porque este radical terciario se estabiliza por efecto inductivo de los 3 carbonos vecinos y en cambio se estabiliza por efecto de resonancia. Y ya hemos dicho que la resonancia es más fuerte que el efecto inductivo. Entonces la conclusión a partir de ahora para cuando hagan reacciones en la cadena lateral de un anillo aromático es que si hay posibilidad de formar un radical, carbocatión o carbanión bencílico, ese va a ser mucho más estable que un carbocatión radical o carbanión terciario. Entonces no se olviden, hasta acá es efecto inductivo y estos 2 ejemplos, el radical alilo y el bencilo, se estabilizan por resonancia y siempre el efecto de resonancia es más fuerte que el efecto inductivo. Lo mismo va a pasar con un carbocatión bencílico, va a producir resonancia. Ahora sí, hay movimiento de pares de electrones. Estos 2 electrones vienen hasta acá a formar doble enlace. Como el carbono pierde su electrón, tiene carga positiva, entonces el carbocatión ya ha saltado desde el bencílico hasta el anillo. Este par de electrones viene hacia acá a formar doble enlace y la carga positiva queda en este carbono, queda la carga positiva. El par de electrones viene hasta acá, forma doble enlace y este carbono ha perdido su electrón, por lo tanto tiene carga positiva. Y el par de electrones viene hacia acá, forma doble enlace y como el CH2 pierde su electrón, tiene carga positiva regresando a esta posición. Fíjense el cambio, ¿no?
doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble, simple. Entonces hemos cambiado la posición de los dobles enlaces por la resonancia y ya saben que en realidad eso no existe, sino que están permanentemente girando los electrones. Entonces, la otra observación es que la carga positiva del carbocatión es soportada en 3 lugares del anillo, lo que le da mucha estabilidad a un carbocatión bencílico. Por tanto, también en el caso de carbocationes, como en el caso de radicales, ustedes ya conocían un carbocatión primario menos estable que uno secundario y el más estable de todos será el terciario. Esto por efecto inductivo. Ahora aparece la figura de un carbocatión bencílico que va a ser mucho más estable incluso que un carbocatión terciario, porque en este caso la estabilización se da por el fenómeno de la resonancia. Entonces el concepto nuevo es que en cadena lateral el carbono que está unido al anillo puede generar fácilmente carbocationes radicales y estos se estabilizan por resonancia. Este es un punto muy importante para empezar a estudiar reacciones de la cadena lateral. Preguntas hasta acá. Bien, entonces ya hemos concluido las consideraciones previas y ahora empezamos a correr con lo que serían reacciones en la cadena lateral. Les había mencionado que en la cadena lateral vamos a repasar rápidamente reacciones de los alcanos, alquenos, alcoholes, aldehídos cetonas y ácidos carboxílicos, pero que están situados como parte de un compuesto aromático. Es decir, esta cadena lateral puede ser un alcano, un alqueno, un alcohol, un ácido, y vamos a ir trabajando las reacciones, repasando, mejor dicho, las reacciones de la cadena lateral, porque eso ya hemos visto en química orgánica 1, pero con la única consideración de la estabilidad del carbono bencílico adyacente al anillo. Y repasamos, aquí mucha diferencia, ¿no? Ya deben ustedes reconocer las 5 reacciones de sustitución electrofílica aromática. Acá yo puedo poner un etilbenceno y le puedo poner bromo. Si es que no pongo AlBr3, el bromo no puede entrar al anillo. No va a entrar al anillo, porque no voy a producir un electrón. ¿Acaso cuando vean bromo y ultravioleta, la reacción es a la cadena? Y si se dan cuenta, este es como un alcano unido a un anillo, CH2, CH3. ¿Sí? Entonces, acá en el caso del bromo con ultravioleta, la reacción es a la cadena y no al anillo. Si les pusiera bromo con AlBr3, la reacción es al anillo y no a la cadena. Entonces, ustedes ya tienen las reacciones de sustitución electrofílica aromática y a diferenciarlas de estas otras reacciones que son de química orgánica 1. Ya saben que la halogenación de un alcano producía un halogénuro de alquilo con ácido bromhídrico, eso lo hemos trabajado mucho en química orgánica 1, y en este caso, ¿dónde voy a sustituir el bromo? En el carbono más estable. Entre este que es primario y este que es bencílico, ¿cuál va a ser el más estable? Siempre el bencílico. Entonces el bromo va a entrar al carbono bencílico en lugar de un hidrógeno. La reacción tiene un mecanismo radicalar y ha sido estudiada en química orgánica 1. Entonces, entre los dos, ¿cuál es el más estable para producir halogenación? El bencílico incluso es más estable que un terciario. Imagínense este que es primario. Pues acá debo producir la halogenación. Recordamos rápidamente el mecanismo de reacciones de los alcanos. Hemos dicho que vamos a correr porque es química orgánica 1. Pero la única consideración nueva es que el carbono bencílico es más estable que cualquier otro carbono en el caso de los radicales y que por lo tanto la sustitución va a ir en esta posición. Y recordamos la reacción, tiene una iniciación por la acción de la luz ultravioleta que rompe el enlace bromo-bromo, formando radicales de bromo.
uno de los radicales de bromo va a ir a chocar con los hidrógenos de manera de producir el radical más estable de todos. Acabamos de ver que este es primario y este es bencílico, por lo tanto el radical más estable sería acá. El bromo ataca al hidrógeno, un electrón del hidrógeno con un electrón del bromo va a formar ácido bromídrico y este carbono se queda con el otro electrón en forma de radical. Radical, ¿por qué es estable? Porque va a estabilizar por resonancia. Ya hemos visto esta estructura de resonancia. Ustedes pueden hacer un electrón de aquí con el de acá, doble enlace, y este carbono se queda con un electrón, y van a ir así haciendo girar el radical en todas las posiciones del anillo. Esta sería la etapa de propagación, donde el carbono bencílico es el más estable, por eso se forma el radical bencílico estabilizado por resonancia. En la etapa de propagación, el radical va a reaccionar con una molécula de bromo, forma el enlace carbono-bromo, un electrón de acá con este electrón, forman este enlace y el otro bromo queda con su electrón en forma de radical y el radical va a volver a reaccionar con el compuesto aromático, producir este radical, el radical con bromo, se halogena y produce otro radical que continúa esta etapa cíclica que ya hemos visto en química orgánica de 1, que sería la propagación. Entonces tenemos la iniciación, la propagación en la etapa de formación del radical, y el radical reacciona con bromo para hacer el halogenuro hasta que se terminen las moléculas del compuesto aromático y del bromo, y ahí chocan los radicales. Ya no vamos a ver las etapas de terminación, pero sí por lo menos deben dominar ustedes esta etapa de iniciación y la etapa de propagación. Ahí tienen el bromo que vuelve acá a reaccionar, haciendo una reacción en cadena, y al final todos los radicales chocan entre sí para terminar con la reacción, que sería la etapa de terminación. Entonces, recordado eso, nosotros podemos ver diferentes halogenaciones. En este caso, por ejemplo, tengo una posición bencílica. En primer lugar, tengo bromo con ultravioleta. Entonces, eso no va a ir al anillo, tiene que ir a la cadena. Y en esta cadena vemos alcanos. De todos estos alcanos, ¿cuál es el más estable? El bencílico. Y ahí voy a colocar un bromo como una reacción de halogenación. ¿Sí? Este es primario, este es bencílico, estos tres son primarios y este es cuaternario. Como no tiene hidrógeno, no reacciona. Carbonos primarios serían este de acá y estos tres. Carbono bencílico, el más estable sería este que estoy señalando. Es secundario, pero además es bencílico. Y este es un carbono cuaternario que, como no tiene hidrógenos, no va a reaccionar con la halogenación. Entonces, siempre al más estable. Y el más estable sería el bencílico. Ahí van a hacer la halogenación. Entonces deben imaginar que este es un alcano. Este es un alcano. El anillo lo que hace es darle estabilidad al carbono bencílico y hacerlo más estable. Por tanto, la halogenación con ultravioleta en cadena lateral del anillo se va a producir en el carbono más estable, es decir, en el bencílico. Entonces, el bencílico es más estable que un terciario y, por supuesto, más estable que los primarios. Por lo tanto, se producirá la halogenación en esa posición. Bien. Va a pasar lo mismo con sustituciones y otras. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar, digamos, el nuevo avance. Lo que estamos haciendo es reacciones en la cadena lateral y hemos visto ya la única reacción de los alcanos,
que sería la halogenación. La diferencia en este caso es que cuando vean un compuesto aromático con cadenas laterales y vean que la reacción es de bromo con ultravioleta, piensen en halogenación de las cadenas laterales. Si ven bromo con un ácido de Lewis, recién piensan en una tercera sustitución electrofílica aromática al anillo, ¿verdad? Pero en este caso, el bromo con ultravioleta me indica las cadenas laterales. Siempre en halogenación van a ir al carbono más estable, al que forma el radical más estable. En este caso, la posición bencílica o el carbono bencílico, que me va a formar un radical estabilizado por resonancia, mucho más estable que uno terciario y, por supuesto, mucho más estable que uno primario. En una siguiente clase vamos a repasar lo que es sustitución nucleofílica. Fíjense, este es un halogenuro de alquilo en un anillo aromático. Entonces es otra vez reacción de la cadena lateral, estamos estudiando eso. Ya hemos visto alcanos, ahora vamos a ver halogenuros. Los halogenuros sufrían reacciones de sustitución nucleofílica, eliminación y Grignard. Entonces hay que repasar esas tres reacciones. En este caso tengo un halogenuro de alquilo con hidróxido de sodio. Y si digo una SN1, ya saben que acá se forma un carbocatión. El carbocatión bencílico será muy estable y por lo tanto el OH sustituirá al bromo en esa posición. Esto ya es materia de química orgánica 1, está avanzado, por eso podemos correr un poco en estas reacciones. No olvidar que la SN1 implica un carbocatión como producto intermedio, y en este caso nuestro carbocatión, si se fijan, recordando un poco el mecanismo SN1, y el primer paso del mecanismo es la ruptura del enlace, donde el bromo se lleva el par de electrones del enlace, saliendo con carga negativa, y el carbono quedaría como carga positiva. La carga positiva se va a estabilizar por resonancia, este par de electrones viene acá, formando doble enlace, y el carbocatión queda acá, luego este viene acá, formando doble enlace, el carbocatión acá, este viene acá, formando doble enlace y el carbocatión acá. Entonces, en ese carbocatión, que sería este, porque de ahí este viene para acá y me deja el carbocatión en el bencílico, ahí voy a producir la sustitución. Ahí, en una SN1, el nucleófilo va a venir y va a reaccionar dándome este producto de sustitución nucleofílica, en este caso monomolecular. Vamos a ver la siguiente clase, mezclas racémicas, que ya va a ser un tema muy importante cuando tengo un compuesto que genera un carbocatión. El carbocatión este ya es plano, y como carbocatión plano puede ser atacado tanto por la derecha como por la izquierda. Entonces un OH puede atacarlo por la derecha, voy a formar un primer producto, pero también un OH puede atacar por la derecha, formando un segundo producto. Cuando la molécula tenga 4 sustituyentes diferentes, el producto de la izquierda va a ser diferente al producto de la derecha. Eso lo vamos a ver ya en una siguiente clase. Y vamos a ir recordando los conceptos de sustitución nucleofílica monomolecular. Fíjense, el carbocatión plano puede ser atacado por, en este caso, por la izquierda, me va a dar un producto con 4 sustituyentes diferentes, o por la derecha me va a dar otro producto con 4 sustituyentes diferentes. Basta que la posición cambie en un carbono con 4 sustituyentes diferentes, estos dos compuestos van a ser distintos. Y eso lo vamos a explicar en una siguiente clase. Entonces, por favor, no quiero cargarles mucho, ya acabamos de terminar el tema de sustitución electrofílica aromática con efectos directores, ya conocemos resonancia, incluso sabemos cómo ver cuándo un anillo es aromático o no.
y ahora estamos empezando con reacciones de la cadena lateral. Hasta el momento hemos visto el tema de halogenación de alcanos en alcanos que están en una cadena lateral a un anillo. Y para la siguiente clase, por favor, ya empezamos a repasar SN1, SN2, E1, E2 y Grignard para entender mejor este tipo de reacciones. Veremos sus dudas hasta acá. Ninguna. Bueno, entonces simplemente recomendarles que ya empiecen a estudiar todo lo avanzado y a repasar Química Orgánica 1. Yo les había avisado el año pasado que todos los contenidos de Química Orgánica 1 se repiten y se avanzan nuevos contenidos sobre el conocimiento previo de orgánica. Y va a pasar lo mismo también en tercer año. Así que, por favor, vayan repasando todo lo que han aprendido en Química Orgánica 1 y para tercer año van a necesitar Química Orgánica 1 y Química Orgánica 2. Bueno, les agradezco mucho la presencia y en el transcurso de la tarde vamos a sacar los grupos que les tocaría pasar mañana. Vamos a hacer otra clase teórica todavía, seguimos trabajando en rendimientos, en reactivo limitante, pero ahora de reacciones que sí vamos a hacer en laboratorio, ¿no? Entonces voy a sacar en el transcurso de la tarde qué grupo vendría mañana y qué grupo vendría el próximo martes. Gracias por la presencia y nos estaríamos viendo en teoría la próxima semana. Hasta luego.